El aire del pantano parecía sostener un latido propio, y una pregunta se clavó como un susurro. ¿Y si el silencio recuerda tu nombre antes de que lo digas? ¿Y si algo mira desde el agua con más memoria que vida? La luz temblaba sobre la superficie inmóvil, y cada paso hacía que el barro murmurara historias hundidas. El viento no soplaba, aún así. El follaje se movía como si respondiera a un ritmo secreto que no pertenecía a este mundo. Un olor húmedo, casi dulce, subía desde la profundidad, mezclándose con un miedo que crecía sin pedir permiso. Algo respiraba entre los juncos, algo leve pero presente, como si reconociera cada sombra. La quietud dolía, tan densa, que parecía envolver los pensamientos, empujándolos hacia un punto donde todo se deformaba. El agua reflejó un destello que no venía del cielo, y por un instante pareció que el reflejo parpadeaba antes que la mirada que lo observaba, como si quisiera avisar que ya no había camino de regreso. El camino hacia el pantano se volvió más estrecho, como si la tierra quisiera ocultar lo que guardaba. El silencio que los rodeaba tenía un peso extraño, casi humano, y cada sonido parecía repetirse un instante después, como un eco que aún no aprendía a ser eco. La luz de la linterna avanzaba con desgano, dibujando sombras que se alargaban hasta rozar los árboles y luego volvían a encogerse, confundidas. Una sensación de ser observado se aferró al aire, moviéndose con ellos, respirando con ellos, esperando algo que ninguno podía nombrar. El suelo cedía bajo las pisadas, y cada huella se llenaba de agua más rápido de lo normal, como si el pantano quisiera borrar su presencia. En el horizonte, una bruma espesa parecía latir, y un murmullo tenue emergía desde dentro, no como un llamado, sino como un recuerdo que exigía ser escuchado. El sendero terminó en una extensión de agua tan quieta que parecía hecha de vidrio oscuro. El aire cargado hacía difícil respirar, como si hubiera algo más mezclado con la humedad, algo que observaba desde todos los rincones. Una corriente fría avanzó sin aviso, acariciando la piel con intención clara, y un sonido lejano, parecido a un suspiro, llegó desde algún punto invisible. Las sombras se movían sin lógica, unas creciendo mientras otras se encogían, como si respondieran a señales que nadie podía ver. Cada paso hacia la orilla hacía que el corazón golpeara más fuerte, y una presión en el pecho anunciaba que algo estaba a punto de romper la calma. La superficie del agua vibró apenas, como si un pensamiento hubiera tocado su piel. Y en esa vibración se escondía una advertencia que todos sintieron sin entender. Una figura pareció cruzar la superficie del pantano, tan rápida y fugaz que ninguno pudo asegurar si realmente la vio. El aire se endureció, como si la noche entera contuviera la respiración, y un temblor suave recorrió el suelo, apenas perceptible. Algo bajo el agua golpeó la madera vieja de un muelle cercano, produciendo un sonido hueco que viajó directo al estómago. Los árboles se inclinaron sin viento, siguiendo una dirección precisa, señalando un punto donde la oscuridad era más densa. El murmullo volvió, más claro, casi como un lamento que se escapaba desde el fondo. La sensación de ser observado creció hasta convertirse en certeza, una mirada mojada y antigua que esperaba una respuesta. Pincho uniona se indiaña, doremuxi anticuavante elto. El golpe volvió a escucharse, esta vez más fuerte, como si algo intentara abrirse paso desde abajo. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica, y cada uno sintió que el tiempo perdía forma, estirándose y encogiéndose con cada latido. La superficie del agua comenzó a elevarse levemente, formando un montículo que respiraba como un pecho inflado. Un olor rancio, parecido a metal viejo, se mezcló con la neblina mientras un sonido grave vibraba desde la profundidad. Los árboles dejaron de moverse,
y la noche quedó en silencio absoluto, como si todo esperara la aparición de aquello que había sido negado durante generaciones. En ese instante, el pantano pareció abrir un ojo, uno enorme y sin párpados, hecho de agua y memoria. El montículo de agua volvió a hundirse con un suspiro tan lento que pareció arrastrar la noche entera hacia abajo. El silencio posterior pesó sobre los cuerpos como un manto helado, obligándolos a contener la respiración por miedo a romper algo frágil y antiguo. El aire vibraba con un pulso débil que se repetía cada pocos segundos, un ritmo que no pertenecía a ninguna criatura conocida. La linterna tembló en una mano nerviosa, proyectando sombras que parecían avanzar aunque nadie diera un paso. Cada uno sintió que el lugar estaba observando, no desde un punto, sino desde todas partes, como si la tierra misma hubiera despertado. El agua dejó escapar un pequeño sonido similar a una risa apagada, y un estremecimiento recorrió el borde del pantano, anunciando que la calma era solo una pausa. La sensación de haber cruzado un límite invisible se volvió evidente, como si el mundo que conocían hubiera quedado atrás sin que nadie se diera cuenta. El grupo retrocedió unos pasos buscando firmar el suelo, pero el terreno parecía más blando que antes, casi vivo, como si reaccionara a cada movimiento. Un murmullo surgió entre los árboles, suave pero insistente, llevando consigo un mensaje que nadie alcanzaba a descifrar. La sensación de que algo se acercaba creció con cada latido, como si manos invisibles juntaran el aire para dirigirlo hacia ellos. La luz de la luna fue entrando y saliendo entre nubes bajas, haciendo que el bosque pareciera respirar. Un chasquido seco se escuchó a la derecha, seguido de un chapoteo breve que no coincidía con el ritmo natural del agua. Todos se miraron sin hablar, sabiendo que aquello no era un animal ni una corriente. Era algo que los estaba guiando o empujando hacia un punto donde la oscuridad parecía más densa que el resto. La bruma comenzó a levantarse en un movimiento lento, casi cuidadoso, revelando un sendero estrecho que no existía minutos antes. Ninguno habló, pero los tres sintieron que ese camino no era una invitación, sino una orden disfrazada. El aire se volvió más pesado, presionando los hombros como si intentara inclinarlos hacia adelante. A lo lejos, un sonido parecido a un gemido se desvaneció antes de tomar forma, dejando una vibración tensa que se expandió entre los árboles. Las sombras se estiraron hacia el nuevo sendero, marcando una dirección inevitable. Cada paso hacia ese espacio abierto despertaba un frío particular, uno que no venía del viento, sino de un recuerdo ajeno que parecía invadirlos. Algo esperaba al final del camino, algo que conocía sus pasos antes de que ellos los dieran. El sendero terminó frente a un claro inundado donde el agua apenas cubría las raíces expuestas de los árboles. El silencio del lugar fue distinto al del pantano, más profundo, como si absorbiera cada sonido antes de dejarlo salir. Una corriente leve rodeó los tobillos, arrastrando una sensación de reconocimiento que no pertenecía a ninguno de ellos. La superficie del agua mostró un destello breve, una figura fugaz que parecía formarse y deshacerse en un solo parpadeo. El miedo creció con una claridad inesperada, no por lo que veían, sino por lo que intuían que el lugar recordaba. El viento sopló por fin, pero trajo un olor antiguo, como madera que había sido quemada y luego abandonada. Algo bajo el agua se movió con suavidad, marcando el inicio de una presencia que aún no se atrevía a mostrarse. Un sonido grave surgió desde el centro del claro, casi imperceptible al principio, pero creciendo hasta convertirse en una vibración que hacía temblar el agua. La superficie se abrió en un remolino pequeño, ordenado, como si la propia oscuridad girara sobre sí misma. El aire se volvió más frío y un hormigueo recorrió la piel de todos,
Una advertencia tan directa que parecía pronunciada sin palabras. La bruma formó un círculo estrecho, envolviendo la zona con un borde perfecto que sellaba cualquier salida. Un chispazo de luz cruzó la superficie, revelando una silueta hundida que no parecía querer subir, sino observar desde el fondo. La presión en el pecho de cada uno creció, como si el lugar exigiera una respuesta que ninguno sabía dar. Entonces, el remolino se detuvo, dejando una calma imposible que anunciaba que lo peor aún no había empezado. El remolino se deshizo con un suspiro que pareció salir desde lo más profundo del pantano, dejando una quietud tan perfecta que dolía en los oídos. La bruma apretó el círculo que los rodeaba, como si quisiera mantenerlos dentro de un pensamiento que no pertenecía a nadie. Y el aire se volvió tan frío que cada exhalación parecía una pequeña nube perdida. Algo bajo el agua comenzó a moverse con un ritmo pausado, casi humano, como si imitara una respiración que no sabía hacer. El suelo vibró con un pulso tenue y constante, un latido que resonaba en los huesos más que en el aire. Un chasquido grave se escuchó cerca, y luego otro más lejos, como si el lugar estuviera respondiendo a su propia memoria. El silencio posterior fue tan profundo que cada uno sintió que debía quedarse inmóvil, temiendo que un solo paso pudiera despertar algo que ya estaba demasiado atento. El agua empezó a moverse en una dirección clara, como si señalara un camino oculto bajo la superficie. La luz tenue de la linterna apenas alcanzaba a mostrar el temblor suave que recorría el pantano, un temblor que no era viento ni corriente, sino intención. El aire se volvió espeso, como si cada aliento necesitara atravesar un velo húmedo para entrar en el cuerpo, y una sensación de urgencia creció desde el suelo hasta el pecho. Un sonido parecido a un lamento se formó a lo lejos, avanzando con lentitud, hasta convertirse en un murmullo que parecía repetir un nombre que ninguno lograba distinguir. Las sombras de los árboles se inclinaron hacia el agua, siguiendo un ritmo que hacía que el bosque pareciera respirar en conjunto. Cada paso que daban hacia la orilla parecía guiado por una fuerza suave pero firme, una fuerza que sabía exactamente dónde quería que terminaran. La superficie del agua se abrió en una franja angosta, revelando lo que parecía un sendero sumergido que brillaba con un tono pálido. La visión era tan antinatural que ninguno se atrevió a hablar, temiendo que el sonido pudiera cerrar aquello que se había revelado. El aire cambió de temperatura de forma brusca, mezclando frío y calor, como si el lugar estuviera probando su propia forma de respirar. Un zumbido leve recorría el ambiente, vibrando contra la piel con un ritmo que parecía aumentar con cada segundo. El bosque entero quedó en silencio, como si hubiera cedido la responsabilidad de la noche a la... Un pequeño golpe se escuchó desde el fondo del sendero sumergido, un toque suave pero cargado de intención, como si alguien llamara desde abajo, esperando una respuesta que llevaba años perdida. El brillo del sendero se intensificó hasta que la luz parecía moverse como un pensamiento vivo, avanzando y retrocediendo con una lentitud inquietante. La bruma se abrió en una línea perfecta sobre el agua, dibujando un pasadizo que conectaba el claro con una zona más oscura, rodeada de árboles densos. Un sonido ahogado surgió desde ese punto, como un susurro atrapado bajo varias capas de agua y tiempo. El ambiente se volvió más pesado, presionando el pecho con una mezcla de expectativa y temor. El sendero parecía llamar, no con palabras, sino con una memoria insistente que se repetía en cada ola diminuta. El bosque volvió a moverse, inclinándose hacia la misma dirección, como un coro silencioso que marcaba el camino. Cada instante hacía más evidente que lo que sea que esperara allí los conocía desde antes de que ellos llegaran. El pasadizo de luz comenzó a desvanecerse,
como si alguien estuviera cerrando una puerta invisible, obligándolos a decidir si avanzar o retroceder. El agua vibró con un ritmo lento y profundo, marcando el tiempo de la elección con un latido que parecía provenir de todos lados. La neblina se arremolinó alrededor de sus piernas, suave pero insistente, como si quisiera empujarlos hacia adelante con una paciencia antigua. Un destello oscuro cruzó por debajo de la superficie, moviéndose con una gracia imposible de atribuir a un animal. El aire se volvió más frío y una presión tenue recorrió sus manos y nucas, como un toque que buscaba recordarles algo olvidado. El sendero parpadeó una última vez, mostrando una silueta distante, inmóvil, esperando en el límite donde la luz se perdía. La silueta al final del sendero pareció desvanecerse y reaparecer con cada parpadeo de la luz, como si no existiera en un solo punto del espacio. El agua comenzó a elevar pequeñas burbujas que explotaban sin sonido, dejando un aroma a humedad antigua que hacía arder la garganta. La bruma se cerró un poco más alrededor del grupo, formando un círculo tan perfecto que parecía trazado a mano, un límite que nadie había notado hasta entonces. El aire se volvió más pesado, casi sólido, obligando a cada respiración a convertirse en un esfuerzo. La superficie del agua tembló con un pulso irregular que se repetía como un mensaje incompleto. Un murmullo surgió desde el fondo del pantano, una mezcla de lamento y advertencia que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. La sensación de que algo estaba a punto de romper la calma se volvió tan clara que incluso el silencio parecía prepararse para gritar. Un destello se formó bajo la superficie, expandiéndose como una línea que serpenteaba hacia ellos. La luz parecía moverse con intención, girando lentamente alrededor de sus piernas sin llegar a tocarlas, como si examinara cada detalle antes de decidir algo. El aire se volvió más cálido por un instante breve, creando una mezcla extraña entre frío y calor, que confundía al cuerpo. Un sonido grave resonó entre los árboles, vibrando con una frecuencia que hacía temblar las hojas sin necesidad de viento. La silueta volvió a aparecer en la distancia, esta vez más definida, inclinando la cabeza con un gesto que no pertenecía a ningún ser vivo. La bruma se abrió en una franja estrecha que marcaba una nueva dirección, empujándolos hacia una parte del pantano más oscura, donde la luz parecía no querer entrar. El sendero iluminado se extendió hacia una zona del pantano, donde la vegetación era tan densa que parecía absorber incluso los reflejos del agua. Cada paso hacia ese punto hacía que el suelo cediera con un crujido húmedo, como si caminara sobre algo vivo que estaba decidiendo si permitirles avanzar. Un ruido ahogado surgió detrás de ellos, pero nadie se atrevió a voltear, convencidos de que aquello que lo había provocado aún estaba demasiado cerca. El agua comenzó a emitir un brillo pálido, delineando raíces que parecían manos extendidas hacia la superficie. El aire vibró una vez más, esta vez con un ritmo más claro, casi como un mensaje que golpeaba suavemente contra la piel. Contra la piel. La silueta reapareció entre los árboles, apenas visible, observando con una quietud tan profunda que se sentía como una pregunta sin respuesta. El aire cambió de forma repentina, cargándose de una humedad tan espesa que parecía envolver la piel en una capa fría. El pantano entero pareció inclinarse hacia ellos, como si se hubieran convertido en el centro de una atención vieja y cansada. Un sonido parecido a un latido se escuchó bajo sus pies, repetido en intervalos lentos que hacían temblar la respiración. El agua se abrió en un movimiento suave, mostrando por un instante
una sombra alargada que se deslizaba sin generar ondas. La bruma comenzó a moverse en círculos, formando un remolino silencioso que giraba alrededor de sus cuerpos con intención clara. Cada segundo hacía más evidente que la presencia que los seguía no quería asustarlos, sino guiarlos hacia algo que había esperado demasiado tiempo. El silencio se volvió tan intenso que parecía escuchar las dudas que ninguno se atrevía a decir. La sombra bajo el agua se detuvo de golpe, como si hubiera encontrado el punto exacto donde debía revelarse. El aire se volvió más frío, hundiéndose en los huesos con una claridad que anunciaba un cambio profundo. El agua empezó a elevarse en columnas delgadas que temblaban con una fuerza invisible, formando figuras que parecían intentar recordar una forma humana. Cada columna vibraba con una luz tenue, un pulso que iba y venía como si respirara. La bruma se apartó lentamente, abriendo un pasaje hacia una zona más profunda donde el agua era casi negra. Un sonido suave, parecido a un susurro, subió desde esa oscuridad, como si alguien estuviera llamando desde un lugar donde el tiempo no tenía forma. La sensación de que algo estaba por romper la frontera entre memoria y realidad se hizo tan intensa que incluso el silencio pareció dar un paso atrás. Las columnas de agua temblaron hasta disolverse en un suspiro que pareció arrastrar con él todo rastro de calor. El pasaje oscuro que se abría frente a ellos se extendía como una herida profunda en el pantano, un lugar que no necesitaba palabras para advertir que guardaba verdades enterradas. El aire se volvió más denso, como si cada partícula cargara un recuerdo ajeno, y una presión tenue empezó a cerrar el espacio alrededor de sus cuerpos con una paciencia inquietante. El agua emitió un latido lento, repetido con precisión, un pulso que hacía parecer que el suelo mismo tenía un corazón cansado. La bruma descendió hasta los tobillos, moviéndose en sincronía con ese latido, como si el pantano respirara con ellos. Un murmullo emergió desde el fondo, tan suave que parecía inseguro de existir, pero lo suficiente para insinuar que alguien o algo esperaba más adelante. La sensación de estar atravesando una frontera invisible se hizo tan clara que incluso el silencio pareció agacharse para dejarles pasar. El sendero se estrechó hasta convertirse en una franja apenas visible, marcada por un brillo tenue que parecía surgir desde debajo del barro. Cada paso resonaba con un eco suave que no correspondía al movimiento, como si alguien más caminara a su ritmo desde un lugar oculto. El aire comenzó a moverse en una corriente lenta, arrastrando un olor salobre que no pertenecía al pantano, un aroma que parecía venir de un recuerdo más que de un lugar. La oscuridad entre los árboles se hizo más espesa, absorbiendo la luz de la linterna y devolviendo solo formas difusas que parecían observar. Un sonido parecido a un suspiro los rodeó, repetido varias veces como si viniera desde distintos puntos. La presión en el pecho creció con una mezcla de expectativa y miedo, una señal clara de que el camino los estaba llevando hacia algo que conocía cada mentira dicha en ese lugar. El sendero terminó en un claro donde el agua era más profunda y oscura, una superficie que no reflejaba nada, como si rechazara cualquier imagen. Un silencio pesado cayó de golpe, apagando incluso el sonido lejano de los insectos. El aire vibró con un ritmo irregular, como si algo bajo la superficie intentara coordinar cada respiración de quienes estaban arriba. Un pequeño destello surgió desde el fondo, iluminando por un instante una figura que parecía estar suspendida entre el agua y la sombra. La bruma se apartó con lentitud, abriendo un espacio preciso frente a ellos. Un gesto tan intencionado
que ninguno pudo ignorarlo. Un sonido hueco emergió desde el centro, como si manos invisibles golpearan suavemente la superficie, un llamado paciente que llevaba demasiado tiempo esperando. La sensación de que el lugar guardaba un recuerdo vivo se volvió tan clara que era imposible no sentir su mirada. El destello del fondo comenzó a crecer hasta iluminar una forma que se movía con lentitud, como si despertara de un sueño demasiado largo. El agua vibró a su alrededor con un ritmo suave, creando ondas que no avanzaban hacia afuera, sino hacia adentro, marcando un centro que parecía absorberlo todo. El aire se volvió más frío, haciendo que cada exhalación se condensara en nubes pequeñas que desaparecían de inmediato. El sonido hueco regresó, esta vez más firme, como un llamado que ya no podía esperar. La luz reveló una silueta que se estiraba y encogía, incapaz de mantener una forma estable, como si luchara por recordar su propia existencia. La bruma se acomodó alrededor del claro, formando un círculo perfecto que sellaba el lugar con un límite silencioso. La certeza de que estaban ante aquello que había sido negado durante generaciones se volvió imposible de ignorar. Se volvió imposible de ignorar. La silueta finalmente alcanzó la superficie, rompiéndola sin un solo sonido, como si el agua la aceptara en lugar de resistirla. La forma osciló con un ritmo débil, incapaz de afirmarse por completo en el mundo que la recibía. Punto que ame el aguas. Contarles, y se pediman, diao, peonil, el para el mundo que la recibía. El aire se volvió tan frío que cada respiración dolía, y una presión creciente se extendió alrededor del claro, marcando el momento como si fuera un punto sin retorno. El agua vibró con un pulso lento que repetía una cadencia familiar, una especie de memoria convertida en latido. La silueta alzó algo que parecía un brazo, no para atacar, sino para señalar un punto más allá del claro, un sitio oculto donde el pantano guardaba su verdad más profunda. La bruma se abrió en una línea precisa hacia esa dirección, como si ofreciera el camino final. En ese instante, la presencia del pantano dejó claro que lo que buscaban no era terror, sino revelación. El gesto de la figura marcó un instante en el que todo pareció detenerse, como si el pantano aguardara una decisión que llevaba años esperando. El aire se volvió tan quieto que incluso la bruma dejó de moverse, suspendida como un pensamiento atrapado. El agua alrededor de la silueta vibró con un ritmo más claro, un pulso profundo que resonaba en el pecho y hacía sentir que algo antiguo estaba tomando forma. Una corriente suave empujó sus pasos hacia el camino señalado, sin violencia, pero con una firmeza que hacía imposible retroceder. El silencio creció hasta convertirse en una presencia palpable, observando cada respiración. La luz tenue que emanaba del fondo del agua parecía temblar con una emoción ajena, como si el pantano recordara el momento exacto en que todo comenzó. Cada segundo hacía más evidente que la revelación no estaba frente a ellos, sino más adentro, donde la oscuridad guardaba una historia que ya no quería ser enterrada. El camino se estrechó en un corredor de raíces gruesas que se enroscaban como si quisieran proteger algo oculto bajo el pantano. Casi hundía el suelo un poco más, pero la sensación de ser guiados persistía con la claridad de una intención antigua. El aire cambió de temperatura sin aviso, mezclando un frío penetrante con breves ráfagas de calor, como si el lugar intentara recordar cómo había sido respirar vida. Un murmullo suave se formó a sus espaldas, repitiéndose con un eco extraño que no coincidía con ninguna voz humana. La oscuridad entre los árboles se volvió más espesa,
absorbiendo la luz de la linterna hasta dejar solo un brillo tenue sobre el camino. El suelo vibró con un ritmo lento, marcando cada uno de sus pasos, como si el pantano quisiera dejar constancia de su presencia. La certeza de que estaban acercándose al corazón del secreto creció con cada latido. El corredor terminó en una cavidad amplia donde el agua tenía un brillo inquietante, como si guardara luz atrapada desde hace años. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía un ruido indebido. La superficie del agua comenzó a agitarse, no con violencia, sino con una suavidad casi paciente, como si alguien estuviera despertando con lentitud. Un destello leve cruzó las raíces que rodeaban la cavidad, mostrando formas que parecían rostros apenas esbozados en la madera. El aire se llenó de un olor salobre mezclado con tierra húmeda, un aroma que no pertenecía al presente. Un sonido grave surgió desde lo más hondo, como un llamado que buscaba completar una frase que nunca pudo terminar. La sensación de ser observados desde múltiples puntos se volvió tan clara que incluso el agua parecía contener ojos escondidos en su superficie. El brillo del agua comenzó a condensarse en un punto exacto, como si la luz recordara un cuerpo que ya no estaba completo. La superficie tembló con un ritmo profundo, cada onda más lenta que la anterior, como si anunciara una presencia al borde de revelarse. El aire se volvió pesado y se pegó a la piel, cargado de un olor que mezclaba óxido y memoria. Un sonido sordo surgió de la profundidad, repetido 3 veces, con un silencio calculado entre cada golpe. La bruma empezó a bajar desde el techo formado por raíces, moviéndose de forma ordenada, casi ritual. Una corriente recorrió el lugar, empujando sus cuerpos hacia el agua con una suavidad que parecía una invitación inevitable. La certeza de que estaban a un paso de algo irreparable se volvió tan intensa que incluso la oscuridad pareció contener el aliento. El punto luminoso finalmente emergió, apenas rompiendo la superficie como una esfera de agua suspendida en un equilibrio imposible. La luz en su interior pulsó una vez, luego otra, cada destello más claro que el anterior, como si estuviera recuperando una voz perdida. La bruma se abrió en un círculo perfecto a su alrededor, revelando un espacio tan silencioso que parecía separado del resto del mundo. El agua tembló con un ritmo que imitaba un latido lento, una cadencia que se sentía tanto en la piel como en los huesos. La esfera se expandió sin romperse, mostrando en su interior una figura esbozada, apenas humanoide, hecha de reflejos y sombras que intentaban fijarse en una forma reconocible. Un susurro profundo se alzó desde la cavidad, un sonido tan frágil que parecía estar aprendiendo a existir. La sensación de que estaban frente a la verdad final del pantano se volvió tan evidente que ninguno pudo dar un paso atrás. La figura dentro de la esfera pareció estabilizarse por un instante, como si finalmente recordara qué forma debía tener, y el aire se tensó con una claridad que anunciaba que algo estaba por romper la frontera entre lo oculto y lo visible. La luz en su interior pulsó con un ritmo lento que atravesaba la piel, creando una sensación extraña, mezcla de calma y vértigo. El silencio se volvió tan profundo que cada latido parecía ajeno, como si perteneciera al pantano y no a ellos. La esfera comenzó a inclinarse hacia la orilla, acercándose con una suavidad que no parecía obedecer a ninguna ley natural. Una corriente de aire frío recorrió la cavidad, empujando sus respiraciones hacia afuera como si alguien más quisiera ocupar su lugar. La certeza de que estaban a punto de escuchar algo que había sido silenciado durante años se volvió tan intensa que incluso la luz pareció contener el aliento en espera. La esfera se abrió sin estallar, desplegándose como una flor hecha de agua que dejaba escapar una luz tenue. Dentro,
La figura extendió un brazo formado por sombras líquidas. Un gesto que no contenía amenaza sino una súplica silenciosa. El aire vibró con un sonido profundo, parecido a un suspiro que llevaba demasiado tiempo atrapado. La luz tocó el suelo y recorrió las raíces como si buscara un camino escondido, iluminando formas que parecían fragmentos de un mapa antiguo. La bruma se apartó, delineando una línea precisa que conectaba la cavidad con un punto oscuro junto a la base de los árboles. La sensación de que el pantano intentaba mostrar algo olvidado se volvió tan clara que el lugar entero pareció inclinarse hacia ellos. Cada respiración se cargó de expectación, como si estuvieran a un paso de comprender una verdad enterrada bajo demasiados silencios. La luz llegó al punto oscuro junto a los árboles y lo iluminó desde dentro, revelando un hueco estrecho que parecía haber sido sellado por el tiempo. El aire se volvió más pesado y un olor a humedad profunda llenó la cavidad, mezclándose con un aroma tenue a madera vieja. Una corriente de agua surgió del hueco, no con fuerza, sino con un fluir constante que parecía liberar algo retenido durante demasiado tiempo. La figura dentro de la esfera se inclinó hacia ese punto, como si pidiera que miraran más de cerca. Un murmullo suave se formó alrededor, repetido por ecos que no coincidían con ninguna voz humana. El hueco se ensanchó lentamente, mostrando fragmentos de objetos hundidos, trozos de tela, restos de madera, elementos que parecían cargar historias incompletas. La sensación de que el pasado estaba emergiendo se volvió tan intensa que el silencio comenzó a sentirse cálido, casi vivo. El hueco reveló finalmente un objeto enterrado bajo capas de barro, una vieja caja de madera partida, cubierta de marcas que parecían haber sido hechas por manos desesperadas. El agua que la rodeaba vibró con un ritmo lento, como si reconociera lo que estaba liberando. La luz de la esfera se acercó a la caja, iluminando los bordes con un resplandor que hacía que todo pareciera suspendido en un instante, fuera del tiempo. El aire cambió de temperatura, mezclando un frío repentino con una extraña calidez que envolvía el pecho como un recuerdo que vuelve sin permiso. La figura levantó ambos brazos y el agua respondió formando ondas que parecían respirar. La sensación de estar presenciando la memoria del pantano, su origen y su herida, se volvió tan evidente que incluso las sombras parecieron inclinarse hacia la caja. Con respeto, la caja se abrió con un crujido leve, dejando ver un cuaderno empapado, cuyos bordes aún conservaban fragmentos de tinta. El aire se volvió tan inmóvil que incluso la luz pareció detenerse antes de avanzar hacia las páginas. La figura dentro de la esfera se inclinó hacia ellos con una calma definitiva, como si todo lo que había guiado hasta ese instante fuera una simple súplica de ser recordada. La bruma se apartó por última vez, formando un círculo que dejaba la cavidad al descubierto, y el agua vibró con un pulso claro que parecía marcar un cierre inevitable. Cada línea borrosa del cuaderno parecía contener un eco del pasado, un nombre sin voz, un rastro que había sido ocultado bajo demasiada oscuridad. El silencio se volvió tan profundo que las palabras no eran necesarias para entender. El pantano no pedía miedo. Pedía que su historia fuera vista al fin. Y mientras la esfera comenzaba a apagarse, el lugar entero exhaló como si hubiera esperado ese instante por generaciones.